más datos, pero la realidad es que no hemos visto nada. Y bueno, ya por poner una seria, a mí un poquito lo que me enseñó es que todo este rollo de los p-values y de las significancias que utilizamos habitualmente en ciencia se vuelve un poquito delicado si empezamos a entrar en un modelo de ciencia en el que todo el mundo hace análisis masivo de datos mirando a cientos de zonas de señal, porque claro, es que las fluctuaciones están ahí. O sea, no estoy diciendo nada que no sepa nadie, pero organizar eso políticamente es complicado, porque tú en CMS no le puedes decir a la gente no mires a estas zonas de señal o otra. Al final hay que buscar un equilibrio entre algo que tenga sentido y que te permita seguir teniendo cuantificadores de la significancia que tengan sentido, ¿no? Y ya está, ese es el final. ¿Puedes ir a la 42? Sí. Me parece que 42. Otra más. Eso. Es 4 sigma. ¿No tienes un pico en el Z ahí? Sí, pero este pico de aquí apenas llega a 2 sigma y pico. Fíjate que si pones... Había un pico en Z en el CMS también. Solo BIM. Pero, a ver, esto es lo que veíamos aquí. En el bloque B no veíamos nada. Aquí esto viene a ser 2 sigma más o menos. El pico del Z nunca fue significativo. Esto nos dieron mucho la tabarra cuando estábamos haciendo esto, por lo que comenté, porque sí es verdad que se veía ahí un pequeño exceso. Nunca fue significativo y aparte tampoco parecía que eso contribuyese a lo de los sitios. A ver, yo el resultado de Atlas personalmente nunca me lo creí mucho, porque si os fijáis, mira, esto de aquí son electrones y esto de aquí son muones. El exceso ellos lo tenían solo en electrones, no en muones. Yo bromeaba así con la gente que habían tenido un poco de envidia y habían querido sacar un resultado también, ¿no? Pero, bueno, es broma, pero a mí no me pareció muy sólido por eso, porque es que el exceso en muones era muy pequeño. De todas maneras, ellos también ya lo han confirmado que no hay nada de esto, ¿sí? La gráfica de comparación con el Monte Carlo está... Sí. Sí, soy yo. En el same framework también tienes a la derecha el Monte Carlo. Los datos van siempre por encima del Monte Carlo, ¿no? ¿Estos aquí? No, eso sí, van siempre por encima. Sí, bueno, aquí tienes... A ver, lo que pasa es que estos de aquí, la significancia que... O sea, nosotros hicimos barridos de significancia. Era una cosa que hicimos constantemente para hacer esta historia. Entonces, por un lado, la significancia combinada de todo esto era pequeña. Pero por otro lado, veníamos de un contexto de unblinding donde nada de esto se había... O sea, es decir, nosotros íbamos mirando por trozos los datos. Y el tema es que este exceso de aquí estuvo siempre, hasta que dejó de estar, estuvo siempre en los datos de manera consistente. Si tú mirabas a los 5 primeros inverse femtogram, aquí no había absolutamente nada. Entonces, claro, tú no puedes estar metiendo otros 5 inverse femtogram y diciendo, ah, mira, aquí parece que hay un exceso. Entonces, en cualquier caso, la significancia de esto no era nada alta. No era nada alta porque tenías sucesos también que estaban aquí por debajo, este de aquí, bueno, no recuerdo exactamente, pero no te daba. El mensaje es que fue una fluctuación en el fondo de TT barra. Efectivamente, el mensaje es que fue una fluctuación de TT barra, que por eso te daba los Bs, que por eso era simétrica en electrones y muones, que se repitió en 2 tandas del unblinding y que, bueno, sí, y que fue una fluctuación, claro, pero fue una fluctuación que el p-value era 2 por 10 a la menos 5. Ya. Claro. Es que si no, Si no, no hubiera sido tanto ruido. Sí. Entonces, Pablo, yo lo que entiendo en general el procedimiento, aunque tenéis unos modelos de supersimetría, entiendo que aquí esta búsqueda que estáis haciendo básicamente es de compatibilidad de los datos con el modelo estándar. Y este p-value lo estáis definiendo por cuánto excede la observación con respecto al modelo estándar en sí, pero no hay un ajuste a parámetros que definan el modelo alternativo. Y esto es lo que nos pasa también a veces a nosotros. Nosotros
tenemos estos problemas también de Lux Elsewhere cuando tú en realidad no es que estés buscando cómo los datos son compatibles con un cierto modelo alternativo, sino son compatibles los datos con lo que yo conozco hasta ahora, entonces simplemente puedes hacer análisis de p-value y mueres en la orilla con los p-values, pero habiendo, a lo mejor la pregunta es que no es posible, pero habiendo un modelo o varios modelos de supersimetría, tú no podrías haber predicho de antemano cuál es la forma de esa cuña, de ese edge que hay ahí, ponerle en función de los parámetros del modelo y dar esa señal, decir, bueno, pues el parámetro 1 vale tanto, más menos no sé qué, tanto, y se acaba el problema del p-value. De hecho, no tengo aquí los plots, pero de hecho, los p-values de la significancia que os he dado sí que están calculados con respecto al estándar model. Sin embargo, la otra manera que tenemos de ver esta película es poniendo upper limits en la cross-section. Y eso se hace, poniendo un upper limit que involucra una señal concreta. Y de hecho, eso lo que se hace, una vez que encontramos el modelo... A ver, rompió esto. Lo de buscar el modelo tampoco era solo un capricho. Queríamos buscar un modelo interesante porque nosotros luego calculábamos los upper limits en función de las masas de estas partículas, que las masas al final se pueden retrotraer a valores de los parámetros de un supuesto modelo supersimétrico. Y entonces ahí lo que sí que comparamos es la hipótesis 0 de Standard Model con la hipótesis 1, ¿no? Utilizamos un procedimiento, lo llamamos TLS, que básicamente es un estadístico que combina información de significancia de tanto el modelo H0 como el modelo H1 y lo combina de una manera y tal. Y con eso sacamos mapas de upper limits. Y haciendo eso, el problema es que haciendo eso sigues teniendo ese problema, porque en el momento en el que la masa de ese neutralino y del Slepton estaba del orden de 70 Hz, ese modelo te da un triángulo en 70 Hz, que es donde lo veíamos, te va de esa forma y... Yo entiendo que si llega un momento que la señal desaparece, se acabó la discusión. Pero si tú hubieras seguido manteniendo un 3 y pico sigma, un 4 sigma, seguiría siendo un p-value y tú todavía podrías vivir con el Standard Model aceptando que tienes un p-value así y pero si por otro lado tú haces un análisis y que dices, bueno, ahora esta señal la voy a ajustar a un modelo concreto, ya tengo un modelo que es cierto que desde el punto de vista del Standard Model es un p-value de 10 a la menos 5, pero visto con el prisma de que existe un modelo alternativo, que existe una razón física para él y que esa señal me involucra estos parámetros, ya es otra forma estadística de ese problema, es el ajuste a un modelo. Claro, lo que pasa que en ese caso lo que tú haces es, dices, vale, este modelo me encaja aquí. Y en la manera en la que me encaja, yo puedo poner un upper limit en la cross-section de ese proceso nuevo, el H1, y eso se hace también. Entonces, esa cross-section tú luego la comparas con tu cross-section teórica de ese modelo. Si esa cross-section está por encima de la cross-section teórica del modelo, pues tienes unas palabras mayores, pero tienes un discovery, ¿no? Digamos. Eso es algo que también, que también se hace. De hecho, la manera oficial de dar los resultados, o la mayor parte de los resultados, se suelen dar en mapas de upper limits en las cross-sections, que involucran un modelo concreto. A ver, esto no deja de ser problemático, porque es que en SUSY hablar de un modelo concreto es mucho hablar. Podéis tener un segundo Lux Elsewhere problem en el cual de los modelos... Efectivamente. Otra definición más de Lux Elsewhere problem, efectivamente. Sí, es complicado este asunto. ¿Y los del TT-Bar no veían nada? No. Los del TT-Bar no veían nada, pero porque ellos, su análisis se quedaba con masas con vicinity más baja. Ellos nunca vieron nada. Lo veían si se ponían en nuestra zona de señal, claro, pero en la suya no veían nada. Me parece parte de la discusión anterior, pero yo creo que el problema no está en que en una nueva periodo de datos no encuentres nada, porque eso puede pasar, sino la consistencia con otros canales. Para mí esa es la clave. Yo lo que aprendí en todo este tiempo es que al final
lo que vale de verdad, más allá de un p-value, es... Bueno, a ver, quiero decir, el p-value es importante, pero la consistencia... Puede fluctuar en un periodo Claro. de datos para arriba o para abajo, con lo cual el que no encuentres nada es perfectamente Claro. tan posible como que encuentres un exceso. Ujú. Sí, perdón. Sí, no, eso sí, que yo para mí la consistencia es lo más importante y yo pienso que de hecho los análisis, las diferentes topologías deberían en la manera de lo posible coordinarse antes de diseñar la propia búsqueda para ser capaces de mirar a los mismos sitios. A ver, en todos los sitios va a ser imposible porque experimentalmente gente que está mirando todo jets pues es muy diferente a gente que está mirando leptones, pero en la manera de lo posible poder mirar un espacio común lo mejor posible, ¿no? A ver, en cierta manera hay dos detectores, ¿no? CMS y Atlas, y uno de los argumentos también es este cross-check, ¿no? que pueda haber entre unos y otros. De todas formas, es una historia maravillosa de la consistencia del modelo estándar, de lo resistente Pero que es. la diferencia con el Higgs es clarísima, ¿verdad? En el Higgs se veían todos los canales que te lo esperabas y en los dos experimentos. Entonces, eso te da confianza incluso con p-values más pequeños. Efectivamente. Efectivamente. Sí, pero en el TOP, por ejemplo, se descubrió el TOP y a la siguiente toma de datos no se vio nada de TOP. La cuenta estaba cargadísima y sin No me extraña. hasta que llegó más datos. Eso os decía, que no hay que engañarse, si no se ve nada también. Una discusión de estas con el comité de estadística era, que igual parece muy trivial, pero cuando estás metido en esto ahí durante meses y tal, ya empiezas a ver las cosas de colores extraños. Hablaban de si la cronología tiene sentido estadístico. Es decir, yo por ejemplo al final, si yo al final estoy viendo una significancia de 2,6 sigma, pero antes he visto 0 sigma y previamente 4 sigma, que es lo que pasaba, o sea, eso importa, al final el resultado final es el que vale. Claro, mi conclusión es que la estadística, la cronología le tiene que dar igual, pero la sistemática no. Tú puedes haber medido mal a lo mejor la segunda mitad de la toma de datos porque se escacharró no sé qué, y claro, es así que sabe y como tú estás intentando desentrelazar si algo es estadístico o es sistemático, pues al final, de forma efectiva, la cronología cuenta. Pero bueno, O si está correlacionado o no con Atlas. ¿Eh? efectivamente. Entonces, si no hay supersimetría, ninguna evidencia, ¿qué es lo más interesante ahora que se está haciendo? Bueno, no hay ninguna evidencia de momento. Claro, eso quiere decir. ¿Cuánto más vamos a esperar? De momento no hace falta que lo diga. No, pues vamos a ver. Ahora, bueno, yo hablo sin tapujos. Yo estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado porque... ¿Qué? Problema, ¿eh? No, a ver, estoy preocupado porque... o sea, yo por ejemplo, ahora mismo, con las próximas tomas de datos, teniendo en cuenta que ahora básicamente no se ha visto nada, a mí me parece muy complicado que, por ejemplo, el año que viene vayamos a ver algo con la toma de datos, bueno, con la toma de datos de este año, vaya, de 2018. Me parece complicado, no imposible, pero complicado. Evidentemente, el plan del LHC en los próximos años es subir la luminosidad, aumentar muchísimo el número de colisiones. Eso en un colisionador hadrónico tiene mucho sentido, porque como las PDFs de los protones, o sea, tú al final lo que están colisionando efectivamente no son los protones, son las componentes del protón. Y las componentes principales del protón, de los gluones, etcétera, típicamente se llevan poco, bueno, no se llevan el máximo de la energía que lleva el protón. Si tú produces muchísima estadística, cada vez vas acumulando más colisiones que de forma efectiva tienen un poquito más de energía y vas avanzando algo en energía. A mí lo que me gustaría es tener un acelerador con más energía todavía, no con este truco de las PDFs, porque tampoco se pueden sacar, no se pueden pedir peras al olmo. A mí me gustaría tener un colisionador con más energía. Lo que se está haciendo ahora mismo, pues ahora mismo se están buscando topologías un poquito extrañas o difíciles. Topologías un poquito difíciles
es, por ejemplo, cuando la masa del neutralino 2 y el neutralino 1, por ejemplo, si esas masas están muy próximas, y esto es muy general, no aplica solo a este modelo, en general, si tú tienes un espectro de supersimetría con masas muy próximas, los decays estándar model que se van a producir en esas transiciones, en esos decays, te van a dar lugar a cosas de muy poquita energía. En ese caso, por ejemplo, el neutralino ese estable casi no tendría energía, y eso sería casi indistinguible de un suceso literalmente indistinguible de un suceso titivar. Entonces, ese es un tipo de cosas que se están buscando ahora, es decir, los compress spectra, es una de ellas. Otra de ellas son modelos de supersimetría RPV, donde esa R parity se viola y puedes tener partículas supersimétricas que decaen directamente al modelo estándar. Esas se han buscado poco, porque claro, el book insignia era este tipo de búsquedas, entonces esas se han buscado poco y ahora están resurgiendo. Claro, pierdes el candidato a materia oscura. Para mí personalmente SUSY deja de tener sentido, porque a mí SUSY me vale un poco por eso, ¿no? Después en el LHC, bueno, también se están mirando cosas con long-lived particles, es decir, que algunas de estas partículas supersimétricas tengan un tiempo de vida alto y que decaigan dentro del detector, o sea, no en el punto de colisión, sino dentro del detector. Ese tipo de signaturas ahora mismo no las vemos o no se han explotado 100%, porque requiere una reconstrucción especial, porque las trazas no pasan por el vértice, etc. También es un campo de tal. Lo más interesante que hay ahora en el LHC, desde mi punto de vista, es una posible lepton flavor violation que está viendo el LHCb. LHCb, en algunos decays de los B0, de los B sub S, está viendo que hay desviaciones del orden de 3 sigma y 4 sigma entre el ratio de esos decays entre electrones y muones y entre electrones y taus. Y además muchos de ellos se medio confirman con experimentos de Babar y con experimentos de Bell y otros experimentos. Yo lo veo como una de las cosas más interesantes que hay ahora mismo, la verdad. ¿Algún? No. Yo creo que tienen que estar a punto de sacar, porque esto solo han enseñado datos de 8 TeF, 13 TeF, pero que yo sepa no. Ese tipo de modelos lo explican típicamente con la existencia de leptoquarks, y que tengas un leptoquark que se acople especialmente a los taus, por ejemplo, y que te añada unos diagramas ahí que te hacen subir la cross-section a taus y por tanto ves un ratio diferente. Pero habría que decir que lepton universality son palabras mayores. son palabras mayores. Son palabras mayores. Yo, si a mí hace 10 años me dicen que ahora íbamos a estar mirando a este lepton universality de tal, yo diría, joder, hombre, no me fastidies. A los neutrinos superlumínicos, ¿no? Sí. Eso no sé si lo he entendido bien. Eso en vez de buscar teorías que extienden el modelo estándar de una manera que, bueno, por lo menos será muy complicada, pero da la impresión que seguir en la misma línea. Ahora aumento el número de partículas, sí. De partículas, de parámetros, no sé qué, suponiendo que bueno, el modelo estándar funciona muy bien. Esto último que dices es más bien buscar cosas que parece que hacen que pensar que el modelo estándar no es... Esto sería extender el modelo estándar en la dirección de meterle algunas partículas nuevas, pero que se acoplan diferentemente a las 3 familias de leptones. Que bueno, como dice Teresa, a ver, es que la evidencia ahora de que los leptones se acopla todo igual es tan fuerte que ir contra eso, vamos, van a tener que presentar, sí, no, quiero decir, están con 3 sigma y por ahí, igual, en fin, bueno, ya veis lo que os he contado. Sí, pero igual tiene más sentido que no sean modelos cada vez más grandes, que son muy bonitos, porque matemáticamente, claro, tienen mucha claro, venta. Esto asume estándar model y lo que cambian son los couplings y los fields. Añades un nuevo field. Eso da trabajo a los teóricos porque es tirar del hilo y del hilo. Te lo dice un teórico
más o menos. Sí, sí. Que eso hace mucha presión también, claro. Ya es que no, Sí, claro, sí. hay que darles de comer. Y esto seguiría sin dar ninguna evidencia de la materia oscura. Los leptoquarks. Es otro. Uf, pues si te digo la verdad, yo nunca lo he visto puesto en el contexto de materia oscura, pero yo no sé... Yo diría que no, pero no sé si a lo mejor puedes tener leptoquarks que decaigan algo, no sé, no lo sé. Desde luego no se suele poner en términos de materia oscura, nunca, cuando hablan de leptoquarks nunca nadie habla de Los leptoquarks interaccionan, o sea que de alguna manera, ¿no? Interaccionan, lo que pasa que acaban decayendo a todo estándar model los leptoquarks, entonces no te dan un candidato dark matter, pero no soy un gran experto en eso, no me tomes... Última pregunta para Pablo, si la hay. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Muy bien.